Hola, mi nombre es Martina Arfili Pérez y soy ayudante en la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina. Y hoy vamos a estudiar un poco sobre olfato y gusto. Y para empezar tenemos que entender qué es lo que separa estos dos sentidos del resto de los sentidos que ya estuvieron estudiando, como por ejemplo el tacto, la visión y la audición. Y básicamente es que esos sentidos se encargan de generar una transducción química, es decir, que van a recibir información de sustancias odoríferas o gustativas y van a transmitir esta información y la van a traducir a información eléctrica. Eso es importante porque esto es algo único a estos dos sentidos y tiene la particularidad, uno podría pensar que todas las neuronas se comunican por diferentes sustancias químicas, pero estos sentidos están encargados de generar respuestas de comportamiento, respuestas autonómicas y de percepción muy diferentes a otros tipos de respuestas químicas que nosotros conocemos. Entonces vamos a empezar con el olfato, ¿sí? Que como sabemos, los humanos no somos animales macrosmáticos, como por ejemplo los ratones o los ciervos, sino que somos humanos microsmáticos. Eso significa que no nos valemos de nuestro sentido del olfato para actividades demasiado importantes, sino que se podría decir que no está tan desarrollado el olfato en nosotros, más allá de que tenemos la capacidad de experimentar millones de olores diferentes. Pero como se puede ver, esto es simplemente a modo de dato, los animales macrosmáticos, como por ejemplo lo que tenemos en las imágenes, tienen ventrículos laterales y sus bulbos olfatorios son tan grandes que a veces tienen proyecciones de los ventrículos laterales hacia los mismos, ¿sí? Para que tengamos un poco en cuenta la diferencia de tamaño que se correlaciona con la funcionalidad de los bulbos olfatorios en estos animales. Ahora, nosotros, por ejemplo, una persona de 70 kilogramos, tenemos un epitelio olfatorio, que ya vamos a ver más adelante, que vendría a ser el lugar donde se reciben los estímulos olfatorios, más o menos de 1 a 5 centímetros cuadrados, depende de dónde lo leamos, y 5 millones de células receptoras. Ahora, otros animales, por ejemplo los gatos y los perros, un gato, por ejemplo, de 3 kilos, aunque no dejen que los engañe esta panza, tiene hasta 20 centímetros cuadrados de epitelio olfatorio, ¿sí? Y los perros tienen hasta 20 millones de células receptoras. Esto nos da un sentido de lo que les venía diciendo antes, que los humanos, a comparación de los animales, tienen un sistema olfatorio bastante poco desarrollado. De todas formas, no deja de ser importante y genera un montón de respuestas y la anosmia, la falta del olfato genera bastante angustia y bastante pérdida de función y calidad de vida en los individuos. Entonces, ¿cómo empieza esta vía? Bueno, vamos a tener principalmente, siempre le vamos a necesitar una sustancia odorífera que va a ingresar por las narinas, y si uno ingresara por las narinas lo que se encontraría sería con esto, ¿sí? Esto es medial, esto es lateral, con lo cual este es el tabique nasal y estos son los cornetes nasales, medio e inferior. Ahora, nada de esto va a poder censar esta partícula odorífera, porque como sabemos el epitelio olfatorio se encuentra bien pegado al techo de la cavidad nasal. Acá tenemos dos imágenes que muestran lo mismo. Básicamente podemos ver el tabique nasal y cómo todos los ramillitos que van a formar el nervio nasal se encuentran pegados a los mismos, ¿sí? Tanto el tabique nasal como esta imagen, que es bien medial, y una más lateral donde se ve el cornete nasal superior y el techo de las cavidades nasales, ¿sí? A todo este nivel que acabo de mencionar se encuentra el epitelio olfatorio. Ahí vemos la sustancia odorífera entrando y poniéndose en contacto con las terminales nerviosas. Tengan en cuenta que se tienen que disolver en el moco para poder ponerse en contacto con estos receptores. Y fíjense que estos nervios olfatorios, que más allá se llama primer par craneal, sabemos que son muchos ramitos pequeños, atraviesan esta porción de hueso para llegar a esta otra estructura que se llama bulbo olfatorio. Acá en una tomografía computarizada, en un corte sagital, podemos ver también el seno efenoidal, igual que se ve acá, y se puede ver la lámina cribosa, ¿sí? Con toda esa discontinuación, un hueso muy finito que pertenece a la porción horizontal del etmoides y es la parte que va a atravesar este nervio. Ahora, si nosotros hiciéramos un zoom a esta región, para poder verlo más ampliamente, podemos observar que a nivel del epitelio olfatorio vamos a tener diferentes células, pero las más importantes van a ser estas, ¿sí? Tienen una particularidad que aparte de ser la primera neurona de la vía, también su prolongación periférica va a tener el receptor de la vía, lo cual es único para esta célula. Estos receptores, que son vesículas olfatorias, se van a poner en contacto con esta sustancia odorífera que estaba mencionando y van a transmitir, son células bipolares como se pueden ver, y van a transmitir por su axón
la señal eléctrica hacia el bulbo olfatorio. Entonces, a nivel del bulbo olfatorio vamos a tener las segundas neuronas de la vía, que son las células mitrales. También hay otras células que se llaman en penacho. Y ahí va a haber una primera sinapsis que ahora vamos a ver cómo va a seguir su vía. Entonces, ya pasamos por la primera neurona que está a nivel del epitelio olfatorio, una segunda que está a nivel del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio no lo vamos a escribir histológicamente porque no nos compete, pero nada, tiene 5 capas y tiene varias neuronas que se van a relacionar entre sí. Pero lo importante es cómo sigue. Entonces, a partir de este bulbo olfatorio, nosotros vamos a ver este dibujo primero para poder entender el preparado. Vamos a tener, fíjense la relación que tiene el bulbo olfatorio con el surco olfatorio, que se encuentra entre el giro recto y la corteza orbitofrontal medial. Y a partir de este bulbo olfatorio, que básicamente es el engrosamiento de esta otra estructura, que es el tracto olfatorio, cintillas olfatorias. Fíjense cómo, yendo hacia posterior o hacia caudal, se divide en 2 estrías, que son las estrías olfatorias medial y lateral. Y luego tenemos lo que sería el lóbulo temporal. Tengan en cuenta, estamos viéndolo desde abajo, desde ventral del cerebro. Y acá el lóbulo temporal está cortado coronalmente para poder ver bien las cortezas. Y vamos a ver que están pintadas las cortezas olfatorias primarias, ¿sí? Las más importantes, a donde termina toda la información que viene de la cintilla o tracto olfatorio. En azul está pintado lo que sería la región más caudal de la sustancia perforada anterior, que son todos estos puntos que están acá, e intenta dibujar también el limen de la ínsula. En rosa tenemos la corteza periamigdalina o corteza del uncus, y en verde tenemos lo que se llama corteza entorrinal, que pertenece justamente a la corteza que tapiza, por así decirlo, el giro paripocampal. Ahora, siguiendo en este mismo preparado, que es exactamente lo mismo que veníamos viendo antes, una vista ventral del encéfalo con un corte del lóbulo temporal derecho. Vamos a ver cómo va empezando esta vía. Entonces, tenemos la segunda neurona que mencionamos en el bulbo olfatorio. La primera estaba en la mucosa olfatoria, que habíamos dicho que también tenía el receptor. Entonces, una vez que llega a esta segunda neurona va a tener proyecciones, ¿sí? Que van a ir a varios lugares. El primer lugar que va a ser el núcleo olfatorio anterior, que está atrapada dentro del mismo tracto olfatorio, que básicamente se ocupa de tener una proyección al otro lado, que va a pasar por la comisura anterior, y va a llegar a el bulbo olfatorio del otro lado y va a tener señales inhibitorias. Esto básicamente es igual al resto de los sentidos que conocemos, por ejemplo, el sentido de la audición, donde básicamente esta inhibición contralateral se genera para poder tener pistas direccionales y ubicarle de dónde está proveniendo el estímulo. Claramente en los humanos no está tan bien desarrollado esto y tampoco nos sirve tanto, pero en otros animales sí. Aparte de tener estación en esta neurona, también va a tener estación en una región que se llama tubérculo olfatorio, que se encuentra bien rostral en la sustancia perforada anterior. Y luego va a tener sucesivas estaciones corticales que pertenecen a lo que se llama corteza piriforme, que básicamente es la unión del limen de la ínsula, la corteza periamigdalina o uncal y la corteza entorrinal, que recuerden que es la corteza que está a nivel del giro paripocampal. No se queda ahí la información, no se queda limitada nada más a la corteza entorrinal, a la corteza piriforme, perdón, sino que, como dije antes, estos sentidos ayudan a generar respuestas autonómicas y a generar respuestas y cambios en el comportamiento y en la percepción. Lo más conocido, por ejemplo, que yo les diga es cuando ustedes huelen un olorcito, no sé, a guiso, a un asado, si les gusta comer carne, empiezan a salivar, las panzas les empiezan a hacer ruido, saben que ya es hora de comer y medio que se están preparando para lo mismo. Esto básicamente se explica por todas las conexiones que tiene la corteza olfatoria primaria con los núcleos que a nivel del tronco del encéfalo que se van a encargar justamente de llevar a cabo todas las funciones que estamos diciendo, aparte de las conexiones con la corteza que van a empezar a generar la concientización de este olor que estamos percibiendo y todo lo que viene acarreado con esta percepción. Para darles un simple ejemplo, esto es más detalle, pero por ejemplo, conexiones del tracto olfatorio con el área septal y los núcleos avenulares, también por el hipotálamo, que van a ayudar a regular las respuestas a nivel del sistema nervioso autónomo, se van a proyectar a la formación reticular y a los núcleos del tronco del encéfalo, por ejemplo, a los salivares superiores e inferiores y al dorsal del vago, que se van a ocupar de estimular las glándulas salivales
y el núcleo dorsal del vago a todas las glándulas y músculos que se encuentran a nivel del tracto gastrointestinal, por ejemplo. Bien, entonces como repaso de la vía, vamos a tener que la sustancia que va a ser recibida por este sentido va a ser una sustancia odorífera, que como dijimos hay millones diferentes y somos capaces de percibir muchísimas. Estas se van a proyectar y van a asociarse a receptores olfatorios, que como dijimos se encuentran en la mucosa olfatoria, a nivel del techo, tabique nasal y cornete nasal superior. Estas mismas células que formaban los receptores, que eran las células bipolares de Schultz o las que encontramos a nivel del epitelio, se prolongan por su axón formando en el nervio olfatorio al bulbo olfatorio, que recuerden que se encuentra en la fosa craneal anterior, descansando sobre la lámina cribosa, y van a hacer sinapsis con las células mitrales, ¿sí? Que son las principales a nivel del bulbo olfatorio. Ahora, el bulbo olfatorio, vía la cintilla o tracto olfatorio, se va a conectar con la corteza piriforme, que acuérdense que está asociada con el tubérculo olfatorio, con la amígdala, la corteza entorrinal y también el limen de la ínsula que habíamos mencionado antes. Ahora, esta vía no se quedaba acá, sino que se proyecta a otros lugares, como habíamos dicho antes, al hipotálamo, al hipocampo, que está muy cerca de la corteza entorrinal, al tálamo, y el tálamo va a ser que se va a conectar con la corteza orbitofrontal. Ahora, un par de cosas a decir antes de pasar al próximo sentido. Fíjense que este es la única de las vías sensitivas que no tiene una estación talámica antes de llegar a la corteza. Tengan en cuenta que el bulbo olfatorio es básicamente una evaginación del cerebro, con lo cual ya si acá no tuviéramos un tálamo ya estaríamos llegando a corteza antes de pasar por el tálamo, pero bueno, es una característica que se asocia con el estado rudimentario que tiene este sistema, ¿sí? Que es muy viejo y no pasa por el tálamo. Pasa por el tálamo, pero no antes de haber pasado por la corteza. Ese es el punto. Y otra cosa es que esta vía termina llegando a la corteza orbitofrontal y también a la corteza insular. Y eso básicamente se asocia con poder discernir, poder identificar características específicas de un olor y poder asociarlo con otros sentidos, como por ejemplo el sentido del gusto. Bien sabemos que un día que nos agarra un resfrío, la comida no tiene el mismo gusto y justamente eso se relaciona con las conexiones profundas que tienen ambos sentidos en la percepción y en las asociaciones de cualquier otro tipo de sentido en la misma. Bien, y ahora vamos a seguir con gusto. Bueno, y vamos a seguir con el gusto, un sentido que nos trae mucho placer y disfrute a la hora de comer o tomar cualquier bebida que nos agrade. Sabemos que el gusto es la sensación que se evoca por la estimulación de receptores gustativos localizados en la cavidad bucofaríngea, ¿sí? Como sabemos, este sentido, a diferencia del olfato, que puede percibir millones de olores diferentes, es bastante más limitado, pudiendo percibir entre 4 y 5 gustos comunes: dulce, salado, agrio, ácido y amargo. Y también está después el gusto que se denomina umami. Y bueno, vamos a ver que este sentido es más parecido tiene una estructura más similar a otros sentidos que ya vieron, teniendo un paso por el tálamo antes de llegar a la corteza, y vamos a empezar con el mismo. Aunque dije que los receptores se encuentran en toda la cavidad bucofaríngea, la región con mayor densidad de receptores gustativos y a la que más importancia se le da generalmente es a la lengua, ¿sí? Por eso vamos a empezar con una lengua. Esta es una vista dorsal de la lengua, donde acá tenemos la punta de la lengua y acá tenemos la epiglotis. Ahora nosotros vemos que toda la superficie del dorso de la lengua está llena de esos puntitos pequeños que se denominan papilas, ¿sí? Hay diferentes tipos de papilas. Los puntitos más pequeños se llaman papilas filiformes, que no son gustativas. Después están estas otras, que son un poco más grandes, que tienen forma de honguito, que se denominan papilas fungiformes. Luego están estas que forman esta forma de V, que se llaman papilas circunvaladas o caliciformes, que forman lo que se llama surco terminal. A los laterales de la lengua están estas dos que son pares y únicas, que están formadas por grandes hendiduras, que se llaman papilas foliadas. Estas tres que mencioné últimas sí son gustativas y son formaciones especializadas de los botones gustativos, que justamente se denominan papilas. Aunque en la faringe, en la abertura superior de la laringe y en el paladar blando y en parte del paladar duro también hay receptores gustativos, ninguna de estas regiones tiene papilas, ¿sí? Simplemente están los receptores en la pared de la región.
Otra cosa importante antes de seguir es que antiguamente se pensaba que las diferentes regiones de la lengua estaban especializadas en la detección de características concretas del gusto. Por ejemplo, decían que la parte media del dorso era para lo dulce, los laterales para lo salado, más posteriormente para lo agrio. Ahora se sabe que todas las cualidades se detectan en todas las zonas de la lengua, pero que la sensibilidad de las diferentes cualidades gustativas y los diferentes mecanismos de transducción pueden variar de una región a otra. Bien, y para entender un poco más de la parte más, si se quiere, histológica, esto es una sección de una papila, y acá se ve la microscopía de una papila con todas sus células, donde se ve que ese es el poro gustativo, con el cual las microvellosidades de las células se ponen en contacto con la sustancia gustativa, que se va a disolver en un medio líquido, y estos receptores van a llevar a cabo lo que es la transducción de la señal química a un impulso eléctrico, y por el polo más basal se van a poner en contacto y van a estar inervadas estas papilas por diferentes nervios, ¿sí? A diferencia del olfato o de la visión, que tienen un solo nervio que se encarga de transportar la información aferente, el sentido del gusto se lleva por 3 nervios. Ahora, la pregunta es, ¿estos 3 nervios cuáles son? Clínicamente, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, acá aproximadamente está pintado en 3 regiones diferentes la lengua. Los 2/3 anteriores de la lengua, del dorso de la misma, fíjense que el surco terminal formado por estas papilas más redonditas queda posterior, está inervado por el nervio facial, ¿sí? Luego, posterior al mismo, aparte de esto, el nervio facial, que acá no está dibujado, también va a inervar lo que es el paladar, ¿sí? También se va a encargar de esa porción de la inervación. Posteriormente al mismo, y en las paredes de la celda amigdalina, va a estar inervado por el nervio glosofaringeo, por el ramo lingual amigdalino. Y posteriormente, lo que es la entrada a la laringe, la epiglotis, la porción de la laringofaringe va a estar inervada por el nervio vago, ¿sí? Por el nervio laringeo superior. La realidad es que clínicamente el nervio que más tiene importancia a nivel de lo que sería la clínica, por así decirlo, del gusto, el que más fácilmente se puede evaluar es el nervio facial, ¿sí? Porque el nervio vago y el nervio glosofaringeo no es fácil distinguir esta función, ya que la mayor parte de la lengua está inervada por el nervio facial, a nivel del sentido del gusto, ¿sí? Sabemos que todo esto a nivel de lo que sería la sensibilidad táctil está inervada por el nervio trigémino y posteriormente sí por estos 2 nervios. Bien, y ahora la pregunta es cómo sigue esta vía. Esta imagen puede ser medio chocante al principio, pero vamos a facilitarla agregando colores. Dijimos que todos estos 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el nervio facial. Ahora la pregunta es cómo llega de este nivel, dónde está el cuerpo de la primera neurona. Ya que dijimos que el receptor está ubicado a nivel de las papilas y las papilas van a estar inervadas por el nervio, ¿sí? Vamos a ver que este nervio va a viajar por el nervio lingual, que en realidad es rama del nervio trigémino, pero que después de un trayecto se va a separar para formar lo que nosotros conocemos como cuerda del tímpano, ¿sí? Que es una de las ramas intrapetrosas del nervio facial. Esta cuerda del tímpano va a seguir su recorrido hacia lo más central, por así decirlo, y vamos a encontrar el cuerpo de esta primera neurona a nivel del ganglio geniculado. A partir del ganglio geniculado viaja por el nervio intermediario, que forma parte del séptimo par craneal, y va a llegar a el tronco del encéfalo, un núcleo que vamos a ver más adelante. Esta es la vía que toma. Luego, el nervio glosofaringeo, que inerva estos 2/3 posteriores, básicamente a partir del nervio que mencioné antes, lingual amigdalino, va a viajar, va a tener su cuerpo neuronal de la primera neurona de la vía, o sea, la neurona gustativa de primer orden, a nivel del ganglio inferior del nervio glosofaringeo, cerca del foramen yugular, y también va a llegar al tronco del encéfalo y va a ir al tracto solitario. Igualito que el glosofaringeo, muy parecido, el nervio vago, que va a inervar toda esta región que ya mencionamos, va a tener su cuerpo a nivel del ganglio también inferior. Recuerden que los ganglios inferiores del glosofaringeo y del vago tienen los somas de las neuronas aferentes viscerales, los superiores de las neuronas aferentes somáticas. Va a entrar el tronco del encéfalo y también va al tracto solitario. Ahora, el tracto solitario, eso es una vista desde posterior del tronco del encéfalo. Acá se ven los colículos del mesencéfalo, están los pedúnculos cerebelosos cortados, y esto vendría a ser el contorno de la fosa romboidea. Y se ve sombreados los diferentes núcleos, a la derecha motores y a la izquierda sensitivos. Ahora,
Todo esto que está coloreado de celeste es el núcleo solitario. Y el núcleo solitario es un núcleo que se lo suele olvidar y es bastante importante porque es el principal núcleo aferente visceral del tronco del encéfalo. Fíjense que al ser aferente y visceral va a estar lateral a lo que es el surco limitante, que si se acuerdan era el surco que separaban los componentes motores de los sensitivos, y como saben, los componentes que sean viscerales siempre van a estar más cerca del surco limitante que los somáticos. Por eso fíjense que todo lo que es el núcleo del trigémino queda más lateral que el núcleo solitario. Ahora, este núcleo solitario no va a ser nada más, no se va a encargar nada más del gusto, sino que su porción craneal se va a encargar del gusto. Entonces, los ramos que veníamos mencionando del nervio facial, del glosofaringio y del vago van a terminar a este nivel, para hacer estación en la segunda neurona de la vía. Ahora vamos a ver un recorrido de lo que ya vimos y vamos a terminar la vía. Entonces, a nivel de los diferentes receptores, va a estar inervado por diferentes nervios que ya mencionamos, y el soma de la primer neurona gustativa va a estar a nivel del ganglio geniculado del facial y ganglios inferiores del glosofaringio y vago. Esto mismo va a tener proyecciones que van a llegar al segundo soma de la vía, que va a estar ubicado a nivel de la porción rostral del núcleo solitario, que se llama núcleo gustativo. Y a partir de estas, las neuronas segundas de la vía pueden tomar dos caminos. Primero, seguir hacia el tálamo para completar la vía, igual que cualquier otra vía sensitiva. Y también puede enviar colaterales a la formación reticular, a los núcleos dorsales del vago, para participar en diferentes reflejos locales como la salivación, la tos o el mecanismo reflejo de tragar, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos ascendiendo, podemos ver que se dan diferentes colaterales para terminar ascendiendo a un núcleo del tálamo, ¿sí? Que es el mismo núcleo donde llegan las terminaciones sensitivas somáticas de la cara, que es el núcleo ventroposteromedial del tálamo, ¿sí? Todas las aferencias sensitivas del gusto van a tener una parada un poquito más medial en la parte parvocelular del núcleo, y luego estas terceras neuronas sensitivas de la vía van a cruzar por el brazo posterior de la cápsula interna ipsilateral. Fíjense que a diferencia de otras de las vías sensitivas somáticas no decusa esta vía, para terminar en lo que es el opérculo frontal, la parte más medial, si se quiere, ascendente del opérculo frontal, y la corteza insular anterior. Esta vía que vemos que termina en la corteza es responsable de los aspectos discriminativos del gusto, y como dijimos antes, a diferencia de otro tipo de vías, no decusa, es decir, que es completamente ipsilateral. Bien, entonces para hacer un repaso rápido de la vía, tenemos que hay tres nervios que inervan a la cavidad bucofaringea en lo que se relaciona a los sentidos del gusto, es decir, a las papilas o a los botones gustativos. Estos serán el facial, el glosofaringio y el vago. Estos nervios tienen sus somas a nivel del ganglio geniculado, del ganglio petroso y plexiforme. Acuérdense que estos dos son los inferiores de los mismos. Y las proyecciones centrales de estos somas, de los primeros somas de la vía, hacen una estación en la segunda neurona de la vía, que está ubicada en la porción rostral del núcleo solitario. Las proyecciones del núcleo solitario se van a dirigir al núcleo ventroposteromedial del tálamo, y este último se va a proyectar a la corteza insular y frontal, que dijimos que vendría a ser la corteza principal de la vía gustativa. Aparte de esto, lo mismo que vimos en olfato, no se queda acá, sino que tiene procesamiento a nivel del hipotálamo y de la amígdala, que se va a relacionar con diferentes tipos de respuestas a los alimentos que ingerimos. Entonces, una última pregunta que les quiero hacer a todos es, ¿ustedes piensan que nosotros percibimos de forma objetiva, teniendo en cuenta todo lo que venimos charlando? Por ejemplo, estoy segura que no todo el mundo va a tener la misma respuesta a esta foto. Hay algunos que les va a encantar, otros que van a pensar que es un asco, algunos van a criticar el pollo, otros van a criticar los crutones. En fin, un montón de respuestas diferentes. Y con esta, a mí personalmente me encanta ver esta imagen. Hay algunas personas que son vegetarianas o veganas que van a tener una respuesta completamente diferente, que van a estar asqueadas, que van a pensar que es un horror, se les va a venir a cabeza la imagen de animales sufriendo, y otros que les va a dar igual. Y por último el chocolate con la teobromina, que sabemos que estimula la satisfacción y la tranquilidad y demás. Pero hay gente que directamente no le importa el chocolate y no le va a gustar. Entonces, como respuesta en general, no percibimos de forma objetiva. Tanto el olfato como el gusto están asociados a memorias, sobre todo el olfato con su cercanía con el sistema límbico,
y no se encargan nada más de la sensación, sino también de la percepción, que recuerden que la percepción es como un concepto mucho más global y mucho más multimodal, por así decirlo. Bueno, espero que hayan comprendido y espero que estén muy bien.